Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida hoy, 29 de mayo del año 2024. El día de hoy voy a intentar hablar y hacerles comprender de algo que, aunque hemos estado siempre muy íntimamente relacionados, a algunos de nosotros nos cuesta trabajo entender qué es el CRISPR o CRISPR y Cas9. Y voy a intentar ponerlos en contexto. Primero, hablar de la evolución. Y la evolución definitivamente corresponde a cómo hemos cambiado nuestro material genético para dar como resultado en toda esa evolución de millones de años a lo que somos actualmente. Y si bien hemos evolucionado, pues si nos comparamos con el chimpancé, por ejemplo, compartimos el 98.5 de material genético y solamente hay una diferencia del 1.23, que es bastante poco. Y si todavía comparamos el fenotipo, o sea, qué tan diferente somos uno del otro, pues entramos en más controversias todavía porque tenemos una diferencia de tan solo el 0.5%. Y eso, pues cabe la reflexión. Debería decir, yo soy igual que Brad Pitt, con una diferencia del 0.5%. Pero independientemente de eso, creo que todos en algún momento hemos querido ser más altos o más inteligentes o más sanos o más fuertes, sin enfermedades, triunfadores, más guapos, en fin, creo que siempre estamos ahí en la ambivalencia de algo que pudiera haber sido mejor de lo que nos tocó desde el punto de vista de nuestros genes. Y ya desde la década de los 50, pues cambia totalmente la concepción de lo que es y qué somos, el conocimiento de cómo se logra la vida y la herencia y la conservación de las especies a partir del modelo tridimensional de Watson y Crick de la doble hélice. Y entonces empezamos a comprender algunas de las enfermedades genéticas que se relacionan con esa autoduplicación del material genético en algunas ocasiones y otras tantas por mutación, puesto que la mutación es una actividad cambiante, frecuente, común y obligada para adaptarnos mejor a lo que es la evolución de nuestro planeta. Y al decir evolución del planeta, no solamente quiero decir el planeta en sí, sino la biodiversidad, la relación que tenemos con ellos y el aumento de la población además. Entonces, voy a tratar con este El video ADN es una irlos molécula adentrando. presente en cada célula que te conforma, la cual almacena toda la información genética con la que ha sido construido. Esto lo logra con un lenguaje sumamente complejo que se basa en cuatro letras, A, C, G, T, donde el orden de estas letras crea una serie de secuencias muy importantes, como sitios de regulación genética, así como secuencias denominadas genes, que son reconocidas por proteínas para su procesamiento, cuyo destino es convertirse en una proteína, cuya proteína le dará una función al organismo. La edición genética se basa en tecnologías que nos permiten hacer cambios precisos en esta información, ya sea para eliminar, añadir o modificar secuencias específicas. Editar el ADN a voluntad es lo mismo que hackear un programa de computadora, pues podríamos cambiar el código del cual está hecho, permitiendo mejorarlo o empeorarlo, pudiendo añadir funciones que tienen otros organismos, quitar errores innatos o producidos por el ambiente, una herramienta que nos permite manipular lo más complejo, algo que le tomó al universo 13.770 millones de años en poder crear, la vida.
La edición genética ha sido posible gracias a los avances de la biología molecular y la ingeniería genética en los últimos años. Muy recientemente se implementó CRISPR-Cas9 como una técnica para la manipulación genética, muy conocida por su frecuente uso al ser relativamente barata y precisa. Sin embargo, es necesario mencionar que CRISPR no fue la primera herramienta para editar en ADN. Existieron antes los dedos de zinc o las TALENs, técnicas que se implementaron para manipular el ADN, pero que no fueron tan populares por su alto costo de producción y su difícil uso. Pero hay que aclarar que todas estas técnicas realizan la misma función, que es manipular el ADN, por lo que en esta ocasión nos enfocaremos directamente en la más usada, el CRISPR. ¿Cómo funciona la edición genética? La edición genética se basa fundamentalmente en tres principios. El primero es en reconocer dentro del genoma un segmento de ADN que nos interesa editar. Lo segundo se basa en cortar la cadena de ADN. Y como último principio se necesita la recombinación humana. Utilizando la técnica de CRISPR-Cas9, se puede editar el ADN de la siguiente manera. Utilizando el RNA guía de CRISPR-Cas9, se buscará una complementariedad con el segmento dentro del genoma que se quiere editar. Ahora, con su proteína Cas9, usando su dominio de nucleasa, cortará como una tijera molecular el ADN que reconoció anteriormente el RNA guía. El corte promoverá en la célula mecanismos de reparación del DNA. En la mayoría de los casos, esta reparación será la recombinación homóloga. Que bueno, ¿qué quiere decir esto? Que se buscará una homología o dicho de otra manera, una igualdad de secuencia en los extremos del corte de DNA con una molécula de ADN exógeno, que es el ADN que ya está editado. Mediante este mecanismo de reparación se incorporará al genoma. De esta forma, finalizando con éxito la edición genética. ¿De dónde surgió CRISPR-Cas9? De las cosas más interesantes de CRISPR-Cas9 es de dónde surgió, puesto que se descubrió de las bacterias. Pero las bacterias no lo ocupan para editar su genoma, lo utilizan para poderse defender de los fagos, que si no sabes qué son los fagos, no son otra cosa más que virus que infectan bacterias. Sí, las bacterias también se pueden enfermar y la manera de poder evitar esto es usando CRISPR. Es muy interesante cómo funciona CRISPR en la respuesta inmune de las bacterias y si quieres saber más acerca de este tema, no dudes en comentar. ¿Cuáles son las aplicaciones de la edición? Y bueno, entonces, ¿qué es CRISPR? Repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas, regularmente interespaciadas. Parece un trabalenguas, pero en realidad es una nanoherramienta que hasta la fecha ha demostrado ser de utilidad en una gran variedad de situaciones diferentes y con un gran potencial aún por explicar. CRISPR, por repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente intercaladas, es una tecnología revolucionaria que tiene el potencial de cambiar a la humanidad tal como la conocemos en este video. Exploraremos las increíbles posibilidades e implicaciones éticas de CRISPR y cómo está remodelando el campo de la genética. CRISPR es un método que permite a los científicos editar con precisión el ADN de organismos vivos, incluidos los humanos. Funciona mediante el uso de una enzima llamada Cas9, que actúa como un par de tijeras moleculares que pueden cortar y reemplazar secciones específicas de ADN. Los científicos, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, describieron la tecnología por primera vez en 2012. Desde entonces, se ha convertido en una poderosa herramienta en la investigación genética y ha abierto un mundo de posibilidades para tratar enfermedades genéticas, crear organismos genéticamente modificados e incluso alterar potencialmente la línea germinal humana. Una de sus aplicaciones más prometedoras es en el campo de la medicina. Los científicos pueden potencialmente curar enfermedades genéticas evitando los genes defectuosos responsables de la afección. Esto podría conducir a tratamientos innovadores para enfermedades como la fibrosis quística, la anemia falciforme o la distrofia muscular. Esta tecnología ya ha mostrado un tremendo potencial en el laboratorio. Los científicos la han utilizado con éxito para curar enfermedades genéticas en ratones y otros animales, lo que brinda la esperanza de que se puedan desarrollar tratamientos similares para humanos en un futuro próximo. Además de tratar las enfermedades genéticas, también es prometedor para prevenirlas. Al editar el ADN de los embriones, los científicos podrían eliminar potencialmente las mutaciones que causan enfermedades incluso antes de que nazca un niño. Esto plantea importantes cuestiones éticas sobre el concepto de bebés de diseño y el potencial de mejora genética. La capacidad de editar ADN también ha abierto posibilidades para crear organismos genéticamente modificados. Esta tecnología podría utilizarse para mejorar el rendimiento de los cultivos, desarrollar plantas resistentes a enfermedades o crear nuevos biocombustibles. Sin embargo, los OVNI también plantean preocupaciones sobre el potencial de consecuencias no deseadas y el impacto en los ecosistemas. Otra área donde está causando sensación es en el campo de la bioingeniería.
Los científicos ahora pueden editar los genomas de las bacterias, lo que les permite producir sustancias valiosas como medicamentos farmacéuticos, biocombustibles e incluso plásticos biodegradables. Esto tiene el potencial de revolucionar las industrias y crear soluciones más sostenibles para nuestro planeta. Sin embargo, con todas estas posibilidades vienen importantes consideraciones éticas. La capacidad de editar ADN plantea preguntas sobre hasta dónde debemos llegar en la manipulación del código genético de los organismos vivos, cuáles son los riesgos potenciales y las consecuencias no deseadas, y quién llega a decidir qué rasgos son deseables y cuáles no. Su uso en humanos también genera preocupaciones sobre la equidad y el acceso. ¿Cómo se regulará para garantizar que se utilice de manera responsable y ética? Son preguntas con las que nosotros, como sociedad, debemos lidiar a medida que esta tecnología continúa avanzando. A pesar de los desafíos y dilemas éticos, no se puede negar que tiene el potencial de transformar nuestro mundo. Desde curar enfermedades genéticas hasta crear biocombustibles sostenibles, las posibilidades son asombrosas. Pero depende de nosotros navegar por las complejidades éticas y asegurar que se utilice en beneficio de la humanidad. Y bueno, creo que en estos videos ha quedado en claro que con esta técnica del CRISPR se puede definir, seccionar una parte del genoma, una parte del DNA humano para cambiarlo o editarlo por otro. Y eso definitivamente pues se le debe a Yoshizumi Ishino, que fue el primero en 1987 de hablar de esto, y su equipo descubrió las secuencias, cómo eran repetidas en el genoma del Escherichia coli. Posteriormente, y casi a la par, Francisco Juan Martínez Mojica encontró que esas secuencias son repetitivas y que se agrupaban de tal manera para crear ciertos códigos. Años 90, Francisco Mojica encontró algo extraño en el ADN de unas bacterias. Había fragmentos de ADN de virus puestos uno tras de otro, separados en intervalos regulares. Estos fragmentos son llamados espaciadores y en conjunto conforman lo que ahora conocemos como CRISPR. A un inicio, no se sabía cómo estos fragmentos llegaron, y mucho menos por qué estaban allí. En los siguientes años, CRISPR se caracterizó y se descubrió que era parte de un mecanismo de defensa, junto a unas enzimas que hoy conocemos como Cas. Cada espaciador indicaba qué secuencias de ADN debían ser cortadas por la enzima Cas. Por lo tanto, el ADN de los virus era cortado, neutralizando la infección. Aunque naturalmente son un sistema de defensa, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier lo utilizaron con otro propósito. Ese ingenio fue la razón por la cual ganaron el Premio Nobel de Química del 2020. El nuevo uso que le dieron fue para editar el ADN. La edición genética ya se podía hacer desde antes, pero no era una opción para muchos debido al costo y algunas limitaciones técnicas. En la actualidad, con CRISPR-Cas, la edición genética se ha democratizado. Existen varios sistemas CRISPR-Cas, pero la más famosa incluye a la Cas9. El objetivo de utilizar CRISPR es provocar un corte en el ADN en un lugar específico. Y con ese corte puedes lograr bastantes cosas. Mudar, eliminar, insertar o reemplazar una secuencia de ADN. Para usarlo, tan solo debes generar un ADN con lo siguiente: el gen de la enzima Cas9 y un CRISPR con los espaciadores que quieres cortar. Esto es suficiente para generar mutaciones puntuales o eliminar secciones de ADN. Para insertar o reemplazar secuencias, adicionalmente requerirás de una plantilla que contiene aquella información que quieres reemplazar o insertar. Pero hay aún más. En los últimos 5 años, la enzima Cas9 ha sido modificada para otros usos específicos. Por lo que tenemos ahora la Cas9 natural, la Cas9 nicasa y la Cas9 muerta. La Cas9 natural realiza un corte de doble hebra y tiene los usos típicos que ya te mencioné. La NCas9 realiza cortes de una sola hebra, o sea, produce los llamados NICs, y de allí su nombre. Esta versión es utilizada sobre todo para eliminar fragmentos de ADN. La dCas9 no realiza cortes, tan solo se une al ADN y ha sido utilizada para apagar o encender genes o para rastrear la presencia de un fragmento de ADN. Todo lo que acabas de ver
Son los principios que utiliza esta herramienta maravillosa, y su potencial es tan ilimitado como la propia imaginación humana. Con solo 8 años después de su aparición, ya cuenta con aplicaciones que van desde las médicas a las industriales. Bueno, aquí están las ganadoras del premio de química, del premio Nobel del 2020, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier. ¿Y cómo fue que ganaron? Bueno, hay que darle un mérito también a Virginius Signisis, porque ellos lograron esto. Es posible que en los prácticamente. últimos años hayas oído hablar de CRISPR, una técnica de edición genética que nos permite modificar nuestros genes. Normalmente nos referimos a CRISPR como unas tijeras moleculares. Esto es así porque CRISPR es capaz de cortar una cadena de ADN, modificando así su secuencia, su información, eliminando o insertando nuevo ADN donde nosotros queramos. ¿Cómo se hace esto? Pues el complejo CRISPR está formado por dos partes. Una secuencia de ARN que guiará al complejo hacia la secuencia de ADN que nos interese modificar, y por otro lado una proteína llamada Cas9 que cortará ese ADN. ¿Y esto para qué sirve? Pues CRISPR se puede usar, por ejemplo, para corregir un error en nuestro ADN y revertir así una enfermedad genética, o por ejemplo para eliminar un gen y hacer que una célula cancerosa muera, sirviendo como tratamiento contra el cáncer. CRISPR nos abre todo un nuevo mundo de posibilidades, aunque también un debate ético importante al tener una herramienta en nuestras manos capaz de cambiar el genoma de los humanos y con ello lo que nos define. Y bueno, ¿cómo se inició esta historia? ¿De dónde salieron los fondos? Existe una empresa, Danisco, en Dinamarca. Esta empresa produce quesos y para evitar las enfermedades de las bacterias por virus, se empezó a utilizar esta técnica y se empezó a investigar. Ellos pusieron gran cantidad de dinero para esa investigación. Y ahora se está investigando también cómo proporcionar células pluripotenciales para tratar de fabricar, por así decirlo, órganos para trasplantes. Ya en 2014 y 2015, los científicos informaron sobre el uso exitoso de CRISPR-Cas9 en ratones para eliminar la distrofia muscular, una enfermedad hepática, y hacer también células humanas que sean inmunes al virus del SIDA. La tecnología se está investigando como un medio para diseñar genéticamente a los insectos con el fin de eliminar enfermedades transmitidas por insectos como la malaria, algunos en los mosquitos como la enfermedad de Lyme, de garrapatas, etc. También se está utilizando para desarrollar tratamientos para enfermedades de animales y mejorar las condiciones de productividad al favorecer algunos rasgos deseados. Por ejemplo, el ganado en sus evacuaciones en el estiércol se elimina al medio ambiente metano y posiblemente eso se pueda modificar para disminuir la contaminación atmosférica de metano. Ya se utiliza para producir cultivos con mayores beneficios para la salud y cada vez más importante el papel de CRISPR en la mitigación del cambio climático. La edición de genes de CRISPR se está utilizando en el desarrollo de cultivos que desarrollen y toleren estrés ambiental de sequía o salinidad. También en Bélgica, el Instituto de Investigaciones de Agricultura, la Pesca y Alimentación de Flandes está realizando ensayos en el maíz editado genéticamente para hacer que mejore su crecimiento incluso en sequía. Se está utilizando la biotecnología en la agricultura en diferentes proyectos que van desde la edición genética de cultivo y también en el proceso de algunas variedades de tomate, de kiwi, que toleran mejor los terrenos salinos. Todo esto contribuye definitivamente al cambio climático, que es nuestro mayor problema actualmente para la humanidad. También se ha utilizado el CRISPR
para desarrollar arroz enriquecido con carotenoides. Y bueno, este es un estudio que ya se ha hecho anteriormente y que ahora se ha mejorado y seguramente que va a impactar más en las cuestiones de las metas para la sustentabilidad. También se han creado híbridos vegetales con mayores condiciones y para generar mayores suplementos enriquecedores para el ser humano. Los objetivos de desarrollo sostenible pues se pueden lograr a través de esta manipulación del CRISPR. Hay diferentes tipos de enfermedades genéticas que pueden ser ya tratadas actualmente. También, incluso dentro de ellas se menciona la diabetes. Posiblemente en un futuro cercano tengamos menos repercusiones de la diabetes o no la tengamos. También se ayuda en la investigación de enfermedades genéticas a través de animales, como se ha hecho tradicionalmente en los laboratorios, de terapias celulares que actúan de diferentes maneras para tratar de resolver problemas que se están presentando, uno de ellos como el cáncer. También se puede hacer edición in situ para aquellas personas que no ven y que puedan mejorar su visión a través de tratamientos con CRISPR. También hay ediciones de CRISPR en cuestiones de tipo gonadal. A lo mejor se va a poder decidir qué es lo que queremos, niño o niña, y también la posibilidad de decidir la estatura, los ojos, etcétera. Algunas enfermedades se pueden tratar ya con CRISPR y existen diferentes tecnologías para ello. Tecnologías que van principalmente con un vector llegando al material genético de la célula en función o que se quiere modificar. También se está investigando mucho en la cuestión de modificar genéticamente algunos animales de laboratorio para que se puedan utilizar sus órganos para trasplantes en humanos. Actualmente ya es una realidad el diagnóstico de enfermedades con CRISPR. Incluso hay ahora técnicas para saber en cánceres, sobre todo hormonodependientes, cuáles van a ser las tendencias o las posibilidades de heredarse o de metástasis. También hay cosas que se pueden tratar de resolver en vivo en el paciente a través de CRISPR. Y bueno, como ven ustedes, hay muchas posibilidades de tratar enfermedades muy específicas como las células falciformes o algunas enfermedades de la sangre o algunas enfermedades transmitidas por vectores. Y hay que recordar, cito esta cita del Génesis, dice, luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguramente que vamos a tener algunos problemas éticos y religiosos y por ejemplo, en el año 2015, un grupo de investigadores chinos informó la aplicación de CRISPR en un embrión humano y que causó mucha controversia. Incluso fue suspendida esta investigación. Igualmente, también se ha intentado hacer modificaciones en los óvulos y los espermatozoides en algunas enfermedades, ya sea autosómicas dominantes o autosómicas recesivas. Dentro de ello, pues ahí está la fibrosis quística, entre otros. Un segundo problema que se ha encontrado es la cuestión de la seguridad, ya que la tecnología todavía está en su infancia y el conocimiento sobre el genoma sigue siendo muy limitado. Aunque hemos avanzado, pues todavía hay mucho para aprender y esta tecnología nos abre inmediatamente una puerta que puede ser
peligrosa en su manipulación. Ya hay empresas que están trabajando con algunas patentes, o sea, ya han patentado algunas de las utilidades del CRISPR. Aquí menciono o se pueden ver algunas de ellas. Y vamos a poner algunas noticias recientes. Un paciente con síndrome de autismo en un cerebroide injertado en una rata. Se está investigando esto y lo ponen como algo que pudiera ser realidad. Y ponen una serie de oligonucleótidos antisentido han logrado corregir en un organoide de cerebro su defecto genético. Se han creado organoides y minicerebros humanos a partir de células de niños con síndrome de Timothy, un raro trastorno genético asociado al autismo y la epilepsia, que son un modelo ideal para el estudio de esta enfermedad. En fin, esta manipulación ya se está haciendo. Dice, el proceso de traducción de genes activos es la clave del mecanismo que permite a las células madre del cerebro adulto expresar tanto los genes de mantenimiento de su identidad como los de su diferenciación neuronal sin que se produzcan conflictos en la actividad celular. ¿Será esto posible? ¿Podremos hacer que el cerebro se diferencie más o no? También hay mutaciones que pueden resolver esas mutaciones, o mejor dicho, algunas mutaciones y que derivan en cáncer, es posible también que se puedan revertir a través del CRISPR. Se ha hablado también la relación de haber vivido situaciones adversas en la infancia y la aparición de trastorno bipolar. ¿Será eso posible tratarlo? Pues se están investigando también. Como ven ustedes, es una gran campo fértil totalmente para muchas opciones, incluyendo el Parkinson con un diagnóstico temprano a través de las alteraciones del ADN mitocondrial, cosas que a veces hasta resultan absurdas, como las variantes genéticas asociadas a ser zurdo. ¿Será que eso también se pueda modificar? Se ha visto también, y ahora ya se ha comprobado, que fumar a algunos les va a afectar su ADN, incluso si fuman con vapeadores. Y también esto está muy interesante porque se está estudiando cómo son los cambios para formar células cardíacas y poder construir un corazón. No dudaría que en un futuro cercano podamos construir corazones para ser trasplantados o reemplazados. Por ejemplo, hay una variante genética tras la supervivencia de poblaciones del sudeste asiático. Estas personas tuvieron una mutación genética que les permite tener una gran cantidad de adipocitos para poder subsistir en la región que les tocó vivir. También cosas un poco peliculescas, pero se está pensando en traer nuevamente a la vida al mamut mediante manipulación genética con el CRISPR. Y buscando cómo se puede evitar también, sobre todo en la trisonomía, cómo evitar que se triplique el material genético. También se ha visto o se está investigando del ADN basura, como le llaman, de algunas aves, que eso podría ayudar en algunas enfermedades, sobre todo la anemia de células falciformes. En fin, hay mucho que se está haciendo actualmente. Todavía hay mucho que quisiéramos que ya fuera una realidad, como restaurar la audición en niños con sordera hereditaria, o sea, echar a funcionar la audición, parece de película e increíble. Y estas diferenciaciones o riesgos de mutación del ADN entre las distintas personas, pues a lo mejor nos va a poner en la situación y en una encrucijada terrible de la moral, la integridad,
los principios, la honestidad, el valor, la elección, la responsabilidad, la justicia, etcétera. Todo ello en conflictos de tipo ético. Pero si hablamos de la sustentabilidad, la salud, la alimentación, el progreso, el cambio climático, el equilibrio y las enfermedades, resulta que es una herramienta valiosísima que puede tener un futuro maravilloso, simplemente que no caiga en malas manos o con poderosos que quieran hacer algo negativo con ello. Pero además, a la par del CRISPR, ya estamos viviendo otra serie de situaciones totalmente fuera de la imaginación hace apenas unos cuantos años, como son los biohackings y los cyborgs. Estos biohacking, que incluso algunos se han puesto una cámara en el ojo o que se insertan un dispositivo para abrir sus puertas o tener un control sobre sus aparatos, y ya no digamos aquellos que se están utilizando los cyborgs con la posibilidad de crear humanoides. Para empezar, ¿cómo debería llamarte? Soy Chloe. ¿Y tú cómo te llamas? Oh, John. Me llamo John. Es un placer, John. ¿Podrías hablarnos un poco sobre ti y lo que puedes hacer, Chloe? Por supuesto, soy el primer asistente personal creado por Cyberlife. Me ocupo de trabajos domésticos como cocinar, tareas del hogar o gestionar tu agenda, por ejemplo. Y tengo entendido que eres el primer androide que ha superado el test de Turing. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? En realidad no hice gran cosa, ¿sabes? Solo hablé con algunos humanos para ver si podían notar la diferencia entre una persona real y yo. Fue una experiencia muy interesante. Pero esta es la primera vez en la historia que el hombre ha creado una máquina más inteligente que él mismo. Dicen que tu cerebro puede realizar varias miles de millones de operaciones por segundo. ¿Es eso cierto? Totalmente. Pero si existo es gracias a la inteligencia de los humanos que me diseñaron. En fin, ellos tienen algo que yo nunca podré tener. ¿De verdad? ¿Y qué es? Un alma. Y bueno, les recomiendo que lean El Código de la Vida del Walter Isaacson, que me hizo favor de regalarme un querido amigo para que lo leyera. Y también, pues, un clásico de la doble hélice. Y con esto me hace recordar la gran diversidad que todavía algunos de nosotros conocimos, que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, en la percepción de su mundo tan diferente a lo que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, mi abuelo, que nació en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, pues en tiempo de la Revolución, un poquito después, cuando nace mi madre, en México solamente eran 14,5 millones de habitantes. Ya para cuando nací yo, se había duplicado casi duplicado a 25 millones de habitantes en México, y ahora estamos llegando a 130 millones. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestro paraíso? ¿Qué estamos haciendo si todos tenemos que comer y todo, además, dañamos nuestro planeta de tal manera? Yo creo que tenemos que cobrar conciencia, porque ni el CRISPR posiblemente nos vaya a resolver esos problemas. Estoy a sus órdenes y me gustaría mucho que hicieran algunos comentarios. Ahora ya no puedo dejar de compartir esto. Qué barbaridad. Permítanme tantito. Espero que no sea algún hackeo por ahí, pero ahorita lo vamos a resolver. Sí, maestro, ¿quiere comentar algo? Sí, no es que no encuentro la llave, la manita. No hay problema, ya me ¿Ya conecté. puedo hablar? Sí, por favor, es que no logro dejar de compartir la pantalla. Creo que algo pasó aquí con el mouse. Ay.
pero Tú me dices a la hora que... sí, no, ya, adelante. Ahorita se va a oír y espero que, a ver. Ujú. Ya, Ah, ahora, perfecto, perfecto. adelante, maestro. Bueno, primero felicitarte porque has tenido la oportunidad de estudiar y de desarrollar una conferencia muy novedosa, muy sencilla dentro de lo complicado que es este asunto. De alguna manera estamos pensando en cómo hacerle para ver para entrar al mundo de la epigenética, para entrar al mundo de la inteligencia artificial, todo lo que nos está sacudiendo mucho. Y yo dentro del fenómeno de maltrato infantil estoy tratando de encontrar una solución al fenómeno de replicación transgeneracional. Es decir, un niño que fue maltratado, cuando llega a la vida adulta, tiene un hijo y lo maltrata. ¿Cómo? No entiende uno por qué sucede eso. Ah, pues ocurre que en el sistema límbico hay 3 genes que participan en la violencia del hombre. Y entonces la idea fundamental, que he trabajado con un biólogo que bueno, pues él tiene que vivir y tiene que trabajar en los aspectos. Y este asunto que yo quiero desarrollar necesita dinero, necesita tiempo. Bueno, pues resulta que hay que cambiar que ese gen, con los 3 genes, no sabemos cuál de los 3, se acetila o se desacetila, o sea, se prende o se apaga, y entonces eso hace que esta persona deje de ser violenta o no. Y eso puede ser modificable por una sustancia, un medicamento o un alimento. Imagínate tú cómo va uno pensando. Pero para hacer esto se necesita uno hacer investigación translacional. ¿Qué quiere decir esto? Que participen médicos, biólogos, químicos, otros que no, otros profesionales que no tienen nada que ver aparentemente con la medicina. Y lo estoy tratando de lograr en el Instituto Nacional de Pediatría, en la torre de investigación. O sea que de veras, tenemos que sacarle jugo a toda esta posibilidad para resolver tantos problemas que nos estamos viendo. No sé si ustedes se acuerdan que hubo un niño, se llamaba Fernando, que su mamá le sacó los ojos porque no cumplía con un requisito religioso. Hablando con un paciente muy, muy adelantado en el TEC de ahí de la Ciudad de México, que estudiaba robótica, le planteé la posibilidad de que si a este niño le podían poner una, una, pues un aditamento que le permitiera ver, porque pues él tenía toda la conexión del nervio óptico, la corteza cerebral, etcétera. Me dijo que probablemente sí, pero estoy hablando de allá de principios del siglo, y entonces, pero yo creo que ahora todo eso se puede hacer, se puede resolver, y como eso, muchos problemas, si es que tenemos contacto con ingenieros de la robótica o ingenieros de otro tipo de, dentro de esa rama, o con biólogos, o con químicos, o con quién sabe quién. Esto nos debe despertar a todos una inquietud tremenda. Y no importa la edad que tengamos, pues ya vimos que yo soy el mayorcito del grupito. Entonces, pero bueno, sigo buscando soluciones a estas situaciones en las que nos enfrentamos. Felicidades, y yo me congratulo, como hace 8 días, este tipo de conferencias sensacionales, porque la de hace 8 días también estuvo muy buena. En fin, todo eso tenemos que sacarle al máximo provecho. Yo en la tarde estuve en la sesión de la Academia Nacional de Medicina, que les digo a todos se conecten, todo lo que se está haciendo para ver qué pasa con la mujer que tiene cáncer de seno, si puede reproducir, si puede tener hijos, si puede no tener hijos, si puede, en fin, una serie de cosas que uno tiene que estar atentos, aunque somos pediatras, porque frecuentemente los papás nos preguntan una serie de situaciones y tenemos que, pues no sé, no, pero tenemos que tener una idea de qué, y entonces si no sabemos qué, uno, ponernos a estudiar, y dos,
poner a decir, consulte a tal profesional, a tal médico, si es médico, para que le resuelva su asunto. Felicidades. Muy amable, maestro. Muchas gracias. Y voy a aprovechar su comentario porque los pronósticos que se han hecho con respecto al cáncer de seno, sobre todo el hormono dependiente, Ujú. hay una gran diferencia entre el cáncer de seno hormono dependiente en una premenopáusica y una posmenopáusica. Pero ahora los diagnósticos de metástasis todo se hace con CRISPR. Sí. Y además, el 50% de las mujeres solamente es una cuestión de edad. Debido a los factores epigenéticos van a tener cáncer de seno. O sea, la mujer que no lo tuvo a los 30 años, eso no le evita que pueda tener un cáncer de seno a los 60 o los 70 años. Entonces, yo creo que todavía estamos en la posibilidad de imaginarnos cosas y estamos viendo que se crean más rápidamente de lo que somos capaces de imaginar. Mencionaba yo de la vida de mi abuelo, porque la vida en aquel entonces, en tiempo de la revolución, era bastante fácil. O sea, fácil desde el punto de vista de conseguirse una manera de vivir, fácil de hacer una familia, se casaban muy jóvenes, fácil también de morirse, se morían por cualquier cosa. Y ahora ha cambiado totalmente la expectativa, ya a partir de mis padres, pues la cuestión de crear un patrimonio cada vez más difícil, pero todavía si alguien era trabajador y con un trabajo podía aspirar a comprarse una casa y tener una forma de vivir, y también la sociedad se vivía de otra manera. Todos reconocemos que no había tanta delincuencia, ni tantas drogas, ni tantos trastornos de identificación sexual, en fin, una serie de cosas que vivieron otras generaciones y esa era su realidad y que seguramente había una serie de cambios genéticamente que han sido trastornados o presentados o evolucionados de tal manera por los cambios que ha tenido el planeta. Y mencionaba de la población de México, cómo se ha duplicado, quintuplicado, etcétera, en tan corto tiempo. Y todo eso genera una serie de deforestación, contaminación, estamos viviendo un estrés hídrico nunca antes visto, estamos viviendo una contaminación terrible. ¿Y a poco creemos que eso no tiene un impacto en nuestros genes? Definitivamente que lo tiene. Y definitivamente ahora posiblemente tengamos la herramienta para poder modificar a nuestro beneficio, pues lo que nos toca vivir en el futuro cercano. Yo creo que es muy importante aquí, bueno, hay varios comentarios que les voy a dar lectura. Primero, gracias a Nelson Faría desde Maracaibo. Manuel Escobar, también muchas gracias. Ana Celia, enfermedad de Leber, no sé qué sea eso, pero bueno, dice el doctor Escobar, es un tema con implicaciones éticas, totalmente tiene que haber un gran debate y unas reglas de operación, porque imagínense que se crearan por alguna potencia humanoides, ¿verdad? Para ser guerreros, tipo Robocop o algo así, pues iba a ser algo terrible. Existe preocupación de mutaciones que desencadenen otras enfermedades. Definitivamente, tiene toda la razón el doctor Escobar. Muchas gracias a Minerva Cadena. Y se supone una verdadera revolución genética y significa mejor calidad de vida. Ojalá que sea una mejor calidad de vida. En relación a las mujeres en edad reproductiva con cáncer de seno, se está atendiendo en biología de la reproducción y se guardan sus óvulos antes de la quimioterapia para salvaguardarlos y posteriormente ser implantados. Felicidades, gracias. Ana Celia, gracias por sus comentarios. Judith Vázquez, también muchas gracias. Ana Celia dice, la realidad supera la ficción. La enfermedad de Leber es una ceguera bilateral que ya está siendo tratada mientras CRISPR, una ceguera
una ceguera bilateral que ya está siendo tratada por CRISPR, definitivamente. Y cada día, seguramente, lo que sabíamos ayer, pues se tiene que actualizar hoy porque está evolucionando a una velocidad vertiginosa el conocimiento de esta herramienta del CRISPR. Totalmente de acuerdo. Yo quisiera, antes de terminar, preguntarles al que quiera responder, ¿cómo se imaginan la vida de cosas que han sido dolorosas para algunos de nosotros y que a lo mejor hubieran sido diferentes si el tiempo que nos causó algún dolor por la pérdida de un ser querido, por el defecto congénito de otro, por la enfermedad que era intratable hace unas décadas, ahora todo fuera diferente? Seguramente que muchas de las cosas que nos afligen, principalmente a los mexicanos, como la obesidad, como la diabetes, la hipertensión, a lo mejor tienen un futuro cercano de manipulación a través del CRISPR. Y por ahí mencionaba alguien de manera muy graciosa, pero además profunda. Dice, vemos animales tan grandotes y tan gordos y no son diabéticos, como los elefantes, ¿no? Entonces, y lo hace a uno pensar y dice, caray, pues sí, tiene razón. Es posible a lo mejor eso en un futuro cercano. Actualmente los gastos que se hacen en México para tratar las complicaciones de la obesidad, del síndrome metabólico, de la diabetes, de la hipertensión, son inmensamente caras, muy costosas en dinero, en recursos naturales, en atenciones, en horas de atención, y a lo mejor pudiéramos tener un camino más corto con la utilización del CRISPR. Ojalá, y es una plática que los invito a que se inspiren, reflexionen y vean, y claro, también se documenten, porque con las limitaciones que tengo, seguramente ustedes podrán tener otra serie de opiniones. Adelante, maestro. Yo creo que para darte una respuesta a lo que tú tienes, tenemos que primero estar haciendo las cosas bien para que no tengamos niños diabéticos, no tengamos pacientes diabéticos, obesos. Toda la estrategia que se ha desarrollado en las últimas 2 décadas para evitar ese problema. Esa es una obligación de los pediatras y de los médicos generales que atienden niños. Tenemos que seguir trabajando eso mientras los otros profesionales están preparados para este campo de la medicina. Nos dicen ahora qué vamos a hacer, porque así tiene que ser. De otra manera no podemos correr si no sabemos caminar. Y entonces eso lo tenemos que estar muy al pendiente. Entonces, hacer nuestro trabajo bien, como debe de ser, con ética, con profesionalismo, con dedicación y seguir estudiando. Nosotros tenemos que seguir estudiando todo el tiempo y si no sabemos, estudiar para ver qué es lo que se... Mientras vienen estos avances de la tecnología y de la ciencia que son sensacionales. En 1954, yo vivía en 53, yo vivía en San Juan del Río, Querétaro. Una infancia sensacional, y entonces estaba una revista de ciencia y ficción de aquel entonces, que era Book Rogers, Conquista del Universo. Yo decía, en el año 2000 vamos a llegar a Marte, vamos a llegar al satélite, que qué, a la Luna, que... Y yo me dije, el año 2000, ¿cuándo será eso? Yo tenía 10 años, más o menos, 9 años. ¿Cuándo será eso? Así estamos ahorita. Y además llegaron a la Luna antes. O cuando salían las series aquellas de viajar en un cohete, en una nave muy parecida, así, de dominio muy fácil y por el cielo como un auto, de tener videollamadas que ahora son una realidad. Sí. En fin, muchas de las cosas que se fueron
creando en la imaginación, pues se han hecho realidad. Exacto. Definitivamente que eso nos da el permiso de imaginarnos también otra serie de cosas que pueden ser maravillosas. Yo en este momento me estoy imaginando que el sistema de salud en México cambie, por favor, y bueno, tendrán ustedes el derecho de hacer cambios el domingo que tenemos que votar. Antes de eso, permíteme recomendarles a todos que entren a YouTube a la sesión de hoy de la Academia Nacional de Medicina, donde se habló cáncer y reproducción. Pero la protección que dan los productos para evitar el embarazo, etcétera, a mí me pareció muy, muy novedoso todo lo que están trabajando. Sobre todo son mujeres las que están trabajando todo esto. Entonces, si tienen la oportunidad, pues bueno, aprovechen este avance de un grupo de científicos, de médicos mexicanos que están haciendo las cosas muy bien. Tú que te estás enfrentando a ese problema, por favor, véanlo y luego lo comentamos. Claro. Antes de que terminemos, le manda saludos el doctor Rubén Cordero Barberena. Igualmente, Rubén. Él fue su alumno y además usted fue jurado. Yo no me acuerdo, pero si él lo dice, sí. ¿Cómo fue que lo pasó, maestro? No es cierto, Rubén, no es cierto. Merecidísimo. Dice, el doctor Escobar dice, los cambios genéticos en la raza humana se dieron en transcurso de millones de años por cambios en la naturaleza. El ser humano ha contaminado el planeta, ha originado una serie de cambios epigenéticos con propensión a enfermedades. La terapia CRISPR tal vez sea la llave para conseguir ciertas mejoras. Totalmente de acuerdo, totalmente convencido y totalmente comprometido a seguir imaginándose y tratar. Y quiero adelantar que vamos a lanzar una serie de convocatorias porque todo este año lo hemos dedicado en Médicos Unidos por México para hablar del problema más serio que tenemos todos los humanos, que es el cambio climático. Tenemos un problema serio, 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 y hemos dedicado todo este año en las actividades que hemos hecho de manera masiva a hablar del cambio climático y las repercusiones en la salud y los grandes retos. Y posiblemente en breve, el día 5 de junio, vamos a hablar de eso porque el 21 de agosto vamos a hacer el lanzamiento conjuntamente con la Universidad Veracruzana, a hacer un lanzamiento de una propuesta de la Facultad de Medicina del Campus Veracruz, de donde yo soy catedrático, y creo que va a ser muy novedoso porque si bien muchas universidades, empezando por la UNAM, están preocupadas por el cambio climático, no se han lanzado directamente convocatorias con actividades totalmente fáciles, prácticas, que cada uno de nosotros la podemos hacer. Y esa es parte de la intención. Si bien somos todos parte del problema, también todos podemos ser parte de la solución. No esperemos a que un gobierno, un político, un grupo fuerte, económico, nos resuelva el problema del cambio climático. Cada uno de nosotros podemos hacer algo. Y bueno, con esto, si no hay más comentarios, yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes, igual en Facebook. No tuve oportunidad ahora de contestarles porque estoy aquí haciendo toda la transmisión, pero agradezco mucho sus comentarios. Muchas gracias, maestro Loredo. Muchas gracias a los que participaron. Y quiero decirles que cualquier idea que quieran ustedes plasmar, estamos abiertos en Médicos Unidos por México, le podemos dar difusión y buscarle una manera de impactar ofreciendo información. Pues el próximo viernes, pasado mañana, vamos a tener una plática del académico Reinaldo Mitchell, muy importante, acerca de la cartilla de salud.
Así es que los invitamos y por hoy, muchas gracias, buenas noches y hasta pronto. Buenas noches a todos, Rubén. Felicidades. Felicidades a todo. Buenas noches. A